Bueno, ya la saludábamos a Beatriz Aput, que ya está aquí para ponernos al día después de un fin de semana intenso, ¿no? Intenso. Mira, vamos a aprovechar la neblina para hacer el ejemplo de cómo ha escalado el caso de Procultura. A ver. Porque si primero era una nubecita que iba, después salía el sol, se perdía por un rato para la moneda, el caso de Procultura ahora sin duda es una neblina que está lejos de disiparse, exactamente, y que de hecho ha seguido al presidente Boric a Japón. Sí, lo acompañó hasta lejos. Sí, que de hecho es como, yo te diría, la peor pesadilla para un mandatario, cuando se van de gira a otro país y en vez de estar atentos, digamos, a la... Cuando te opaca la gira. Exacto, que en vez de que se hable de las actividades, las reuniones importantes, lo que se está hablando en este minuto... Bueno, obviamente se pone como contexto, ¿cierto?, lo que hace el presidente, pero claro, el tema del día es el caso Procultura. Me acuerdo que le ha pasado a muchos presidentes. Y ha pasado al presidente Boric varias veces. Varias veces también, bueno, el caso Cabal con la expresidenta Bachelet, entre otros. Exactamente. Sí, que además han tenido que preguntarle, pero... Y estaban los periodistas, por supuesto, esperando el momento en cada aterrizaje de avión, cuando aterrizaron en Tokio, esperando a ver si el presidente se acercaba, lo mismo en Osaka. Y finalmente, hoy, en el pabellón chileno en Osaka, ahí el mandatario pasa y la prensa aprovecha de preguntarle si es que puede descartar que haya financiamiento irregular en su campaña política. Que se supone que es el argumento que usó el fiscal Cooper para solicitar la intervención de su teléfono 2 veces. Exactamente. Ahora, se lo negaron. Pero ese es el argumento que dio. Y esa es la línea investigativa que también se ve que ha seguido la Fiscalía en las diversas declaraciones que se han conocido. Como por ejemplo la de Alberto Larraín, que trae de Clínico hoy día también, donde reconoce aportes a campañas políticas, pero que tiene que ver, por ejemplo, con Sebastián Balbontín, que era su pareja, de hecho. Y una él reconoce que financió esa campaña, pero dice que lo hizo de modo personal, con aportes propios, exactamente. Claro, si ahí lo que empieza a ir la pregunta es qué tanta separación había entre los fondos personales de Alberto Larraín y los de Procultura. Exactamente. Que parece que es lo que está buscando la Fiscalía. No, y cuánto se aportó a campañas políticas del Frente Amplio. Claro. Si eso es. Y si es que fue de manera regular o no, hay todo un tema. Pero bueno, habla el presidente, enfatiza que da garantía de que sigue manteniendo la misma posición, caiga quien caiga, que se investigue todo lo que haya que investigarse. Y dice que, que está tranquilo, por supuesto, que como presidente de Chile lo mejor que puedo hacer es nuevamente dejar que las instituciones funcionen, no ejercer sobre ellas ningún tipo de presión. No acusar por mi parte ningún tipo de persecución. Y ahí... ¿Qué es lo que ha hecho el Frente Amplio? Exactamente, marca una distancia con lo que ha hecho su propio partido, el Frente Amplio, que recordemos, el fin de semana habló de una estrategia de espionaje político por parte de la Fiscalía. Y Lautaro Carmona, ayer, habló de activismo judicial. O sea, las críticas desde el oficialismo al Ministerio Público han sido bastante duras. También se han enfocado en las filtraciones, mientras que desde la oposición han apuntado directamente contra el presidente. Lo decía José Antonio Cast ayer en Mesa Central, que encontraba que el presidente tenía que volver. Que era tan grave el caso que tenía que devolverse en la gira, le dijo el Quique, que condujo ayer Mesa Central. Ahora, me ha llamado la atención algo ¿cuál ha sido? La bajada del gobierno, que es, lo dijo el vicepresidente de la República, Álvaro Elizalde, ayer. Y es que, dice, el presidente, ahí está. El presidente Boric es una persona honesta, dice, pero destacan una parte de la conversación telefónica que tiene el presidente Boric con Josefina Uneus, la psiquiatra que es expareja de Alberto Larraín. De Alberto Larraín, que es el principal imputado en el caso Procultura, que es que en la declaración el mandatario le dice que no tiene nada que esconder, que no hay nada que esconder. Y esa es la bajada que tienen en el gobierno. Y en un momento dice, yo jamás haría algo ilegal, Claro. Pero es posible que le haya preguntado, que cuando él me contó algún proyecto de Procultura le haya dicho como, interesante. Claro. Y cuando ella pregunta si es que están grabando, el presidente dice, bueno, igual no tengo nada que esconder. Como... Bueno, y también está el otro elemento que hablan en esa conversación, que es que Alberto Larraín, por lo visto, en algún momento pudo ser ministro. Y que Isquia Siches lo bloqueó, dice.
Sí. No, sí, por eso hay muchas dudas en este caso. ¿Cuál era la cercanía del presidente con Alberto Larraín? ¿Por qué el interés? Porque la conversación... ¿Por qué le pregunta Claro, por cultura? Se nota en se nota en la conversación obviamente una preocupación. Él habla de que había revisado sus celulares antiguos o que los había estado buscando al menos, y por lo tanto es un caso que sin duda no va a ser la primera pregunta que le hagan los periodistas al presidente sobre esto. Ahora, esto también golpea, por supuesto, al candidato al precandidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Vinter, quien también ayer marcó distancia de la postura que había tomado el partido, porque dijo: lo que tenemos que hacer los actores políticos es apoyar que la justicia investigue sin interferencias y que ningún actor busque desde su agenda marcar el punto. Es verdad, Gonzalo Vinter, el diputado y candidato del Frente Amplio, habló más como habló hoy día el presidente, Sí, que como habló su partido. tal cual. O como habló el gobierno también toma la misma línea del presidente, como acá no hay nada que esconder, en cambio el Frente Amplio va un paso más allá, pero su candidato no habla en esa línea. Ahora, todo esto ocurre en medio, a la espera de que la Corte Suprema tome una decisión de si aceptarán o no la remoción al fiscal Patricio Cooper, que es una remoción que tiene que ver con otro caso, que es el caso Sierra Bella. Claro, el allanamiento a Sí. la casa de Carol Cariola el día que estaba teniendo a su hijo. Claro, en la lista del eventual tráfico de influencias. Y eso se está viendo desde la semana pasada y se sigue viendo esta semana. Se sigue viendo. A mí me decía, yo estaba preguntando ayer algunos abogados y personas de la misma corte, y me decían que lo más probable es que no se fije esta semana los alegatos finales, así como ya el cierre, sino que podría ya ser la próxima semana, ya podríamos tener más concreto la decisión de la Corte. Vamos a ver, porque los tiempos cambian, tú sabes cómo es esto. Pero está justo... Tiene hartas causas y hartos flancos el fiscal Cooper. Pero yo creo que hoy día, sin duda, la gran pregunta va a ser también al fiscal nacional, si es que va a hablar o no el fiscal nacional, qué puede decir sobre esto, y también el propio Patricio Cooper. Vamos a estar atentos, por supuesto, a eso. Ahora, la bancada de Chile Vamos está pidiendo realizar una sesión especial y, bueno, vamos a ver en qué queda. Claro, mientras José Antonio Kast pide que se vuelva el presidente, la piden una sesión especial. Ahora, el caso Procultura nace como... ¿Cómo decirlo? A ver, es como una pata de lo que vendría siendo el caso Convenios, que realmente la punta del iceberg del caso Convenios es el caso Democracia Viva. Claro. O sea, ¿te acuerdas que nació como una arista? Empezó Democracia primero? Viva y después, claro, y empieza una arista de Procultura y después se convierte como una entidad en sí misma. Exactamente, se convierte en una investigación que de hecho está en 8 regiones del país. O sea, es realmente impresionante. Se habla como de 6.000 millones de pesos. Se investiga en el caso Procultura fraude al fisco, entre otros delitos. Bueno, y el caso Democracia Viva también va a ser el tema de la semana, porque hoy día a las 8:30 de la mañana en Antofagasta formalizan a Catalina Pérez, la diputada que fue recientemente desaforada, ex Frente Amplista, ex presidenta del Frente Amplio. La formalizan por 3 delitos, eventuales delitos de fraude al fisco. Y es un hito en el caso Democracia Viva, porque hay que recordar la triangulación que se genera en este caso, que es que Catalina Pérez era pareja de Daniel Andrade, representante legal de Democracia Viva, y también el Ceremi, tenía contratos con el Ceremi, que era su ex jefe de gabinete, ¿no? Exactamente, ex jefe de gabinete de Catalina Pérez, íntimo amigo, y ahí se produce un traspaso desde el Estado a la fundación de más de 436 millones de pesos. O sea, y lo que investiga lo que investiga la Fiscalía, y al parecer lo que tiene un poco más de claridad, es que acusan una especie de maquinación por parte de la propia parlamentaria para acceder a recursos estatales con fines políticos. Entonces lo que nos permite la formalización es cuando la Fiscalía como que transparenta todo lo que tiene. Y no que vamos saliendo por pedazos, por filtraciones, sino que se ve el panorama completo. ¿Eso no debería terminar hoy día o sí? ¿Podría alargarse más? Ahí sí que, no sé, depende, pero son claro. varios antecedentes. Lo que sí te puedo decir es que desde la oposición, desde el Congreso, están pidiendo que se le dé prisión preventiva. Vaya. Entonces, ¿eso es esta mañana? Esta mañana en Antofagasta. Sí, de hecho ya en Tele 13 tenemos ahí los equipos desplegados.
que va a ser harto movimiento. Harta cosa. Sí. Harta cosa. A todo esto, hablando de casos judiciales, ya para... Esto es como un segmento judicial. Sí, segmento judicial, ya somos expertos. Y un caso que también es un flanco que no se ha cerrado completamente en la moneda, el caso Monsalve. Se juega Manuel Monsalve una semana clave. El día viernes, la Corte Suprema va a revisar el recurso de amparo con el que el ex subsecretario del Interior busca salir de la prisión preventiva luego de que le fuera mal en la Corte. Lo intentó una vez y ahora vuelve a intentarlo, pero ahora ante la Suprema. Exactamente. Así que el viernes vamos a tener novedades de si es que finalmente le dan o no luz verde para salir de prisión preventiva. Nos enteramos la semana pasada que viene un libro sobre Manuel Monsalve, sí, Pablo Basadre, que es el periodista que destapa el caso. Claro, que destapa el caso en octubre del año pasado. Sí. Pero eso viene como a finales de mayo. Todavía falta. Bueno, donde también hay neblina, y también una neblina importante, es en el Ministerio de Economía. Y de hecho, está haciendo todos los esfuerzos el ministro de Economía, Nicolás Grau, para poner paños fríos y contener. Exactamente, para despejar un poco el escenario, por decirlo de alguna manera, porque la semana pasada, ¿te acuerdas que finalmente el gobierno termina reconociendo que la ley de fraccionamiento pesquero se legisló con cifras equivocadas, cifras erróneas, que terminan con una votación, y esa votación lo que hace es que la pesquera Pacific Blue decida cerrar su funcionamiento a partir de enero de 2026. Cerrar el funcionamiento implica 800 empleos menos. Todo esto en el Biobío. En la región del Biobío. Donde el Ministerio de Economía estaba empujando un proyecto para levantar la región. Exactamente. Bueno, de hecho, la cifra que hablaban, la equivocación es la siguiente. Hablaban de que las grandes compañías extraían en torno al 60% la cuota asignada de merluza, ¿ya? Pero en realidad era 90%. O sea, de la cuota que se les asignaba, sacaban casi completo la cuota. Y se rebajó la cifra y se dijo, no sacan todo, queda un 40% disponible. Claro, entonces lo que nos permite ajustar las cifras de qué se le da a cada sector, pesca industrial y pesca artesanal. Tal cual. Ese es el... Tal cual. A raíz de eso se hace la designación y termina la votación. Ahora, lo que explicaba ayer en Mesa Central Nicolás Grau es que, claro, hubo un problema de los equipos técnicos que no contabilizaron la cifra total, sino que solamente el informe lo tenían hasta septiembre, no actualizaron las cifras. Bueno, ¿cuál es la salida de esto? Porque hay molestia en el Biobío, hubo manifestaciones el sábado por parte de los pescadores que trabajan en Pacific Blue pidiendo que se revierta la votación. Hay algunos caminos. Uno, que la comisión mixta vuelva a votar el punto. Para eso se necesita unanimidad y el gobierno no tiene la unanimidad porque hay parlamentarios, por ejemplo, del Partido Comunista, que han dicho que, independiente de que haya una cifra errónea, eso se quedó plasmado desde antes, como que en el fondo estaban de acuerdo con la distribución de la pesca industrial más allá de las cifras que se les entregaron. Exactamente. En el fondo ellos están contentos con que haya quedado que la cuota de la merluza se distribuye en un 52% para la pesca artesanal y un 48% para la industrial. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el gobierno? Porque primero, bueno, me imagino tratar de convencer a los suyos. Claro, ahí la ministra Sexpress, Macarena López, va a tener trabajo, va a tener que tratar de convencer. Tal cual. Ya. Y dijo ayer en Mesa Central el ministro Grau que van a buscar otras maneras. Se pueden hacer votaciones separadas, dijo el ministro de Economía. ¿Cómo se traduce eso? Lo vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa si sale así la ley? El gobierno también tiene facultades. Claro, vetos, etcétera. Vamos a ver también eso. Lo que sí está claro es que el ministro respaldó al subsecretario de Pesca, que es que ha sido uno de los principales protagonistas de esta historia. A ambos les han pedido la renuncia desde el propio oficialismo. O sea, está muy tenso el ambiente. ¿En el oficialismo también están pidiendo la renuncia? El senador Saavedra, por ejemplo. Dime una cosa. Del Partido Socialista. Pero es que fue bien increíble el reconocimiento del ministro Grau. Sí. Cuando admite que efectivamente se habían entregado mal las cifras. Sí. No, y ayer decía que, claro, lo más importante para ellos es la transparencia
y por eso inmediatamente salieron a reconocer el error y que lo que viene ahora, o sea, lo que va a marcar esta semana es cómo lo van a corregir. El martes en la comisión. Ahí vamos a tener mayor claridad. Ya, ahí vamos a saber más. Sí, bueno, y mientras eso se discute, hoy día hay que estar atentos en la Cámara de Diputados porque está en tabla el proyecto de reglas de uso de la fuerza. Que tiene... Se nos había olvidado, sí, pero eso también... Va a ser bien importante. ¿Te acuerdas que el ministro Cordero la semana pasada tuvo como un tuvo que pedir impas disculpas por la encerrona? Con las filas oficialistas porque había hablado de una encerrona. Tal cual. Se vota en la Cámara de Diputados, es tercer trámite, o sea, se vota lo que salió del Senado y ahí no están contentos en el oficialismo porque quedó sin el principio de proporcionalidad que se habla. Y en la oposición tampoco están contentos. En el oficialismo ahí quieren un veto. Sí. Ahí quieren un veto porque consideran que el proyecto no puede salir así. Claro. O sea, es muy probable que este proyecto se vaya a comisión mixta. Porque también en la oposición, por ejemplo, en el Partido Republicano no les gusta que haya quedado al margen el tema de la justicia militar en el uso de la fuerza. Así que va a estar interesante. O sea que no hay nadie contento. No hay nadie contento. Por ninguna parte. No, sí, algunos sí, pero bueno. Ya. A todo esto, ojo que también esta semana vamos a tener reunidos a al menos 6 candidatos y precandidatos presidenciales, que es la semana de la construcción. Bueno, en el próximo bloque vamos a estar conversando con Sergio Ursúa, el economista quien ha sido invitado por la Cámara de la Construcción a exponer frente a los distintos candidatos. Mira, es que va a ser es el 14 de como mayo. el primer encuentro Gran oficial encuentro. Que hay porque hay 6 candidatos, ¿no? Sí, son 6 los que están invitados, que es Lynn Matei, José Antonio Cast, Carolina Toa, Johannes Kaiser, Janet Jara y Gonzalo Inter. Ya. Y claro, ya oficiales todos como candidatos, la primera vez que están invitados. Y van a marcar, por supuesto, diferencias, pero entretenido ver cómo se saludan, si es que van a coincidir o no. Interesante. ¿Qué propuestas tienen? Exacto. Cómo se diferencian, sobre todo los oficialistas, bueno, y los de la derecha. Claro, además que los oficialistas tienen un plazo como más inminente, que es la fecha del 29 de junio, cuando son las primarias. Sí. A quien aplauden, a quien no. ¿Cómo está el aplausómetro? ¿Verdad? El aplausómetro siempre es importante. Sí. Ya. ¿Eso es cuándo? Esto es el 14 de mayo. Ya, perfecto, el miércoles. El miércoles. Y el 15 de mayo, tal como tú lo decías, se vence el plazo para que todos los que en este país hacemos las cosas a última hora, incluyéndonos. A nosotros dos. Estamos muy preocupados por esta situación. Claro, comienza ya a regir en Chile la normativa que exige que todos los vehículos motorizados lleven grabadas las patentes en los vidrios, espejos, todo esto de acuerdo a la ley que se aprobó y es una medida que busca reducir los robos, pero ojo, porque si usted no graba la patente en sus vidrios, espejos, creo que son al menos 6 partes. Sí, al menos 6 vidrios del vehículo. Espejo. Laterales, luneta, parabrisas deben tener la patente grabada, además de los 2 espejos laterales. Imagínate. Esto el servicio lo ofrecen en hartas partes. Sí, en hartas partes. Sobre todo estos días, más caro que nunca, seguramente. Pero ahora, si es que lo inspeccionan desde el 15 de mayo, ojo, si es que lo inspeccionan desde el 15 de mayo y no tiene... 15 de mayo, jueves. Sí, si es que el jueves una persona le dice, oiga, ¿y por qué no tiene sus vidrios grabados? Usted arriesga una multa pagar, Bea? Desde 68.000 a 102.000 pesos. Así que mejor hacerlo más que grabarlo. Sí. Así que, Angélica, tenemos esa tarea de aquí al miércoles. Ya. Y alcanzamos a pasar rápidamente por el ámbito internacional. Yo creo que sí. Rapidito, cortito. No, sí tenemos tiempo. Tenemos tiempo, ya. Lo que pasa es que fue un fin de semana de negociaciones importantes, conversaciones clave de distintos conflictos y se va a mantener así. En harto flanco fue. De hecho, ¿será la llegada del nuevo Papa que llamó tanto a la paz? Cierto, cae la coincidencia. No, cese al fuego entre Pakistán y la India, guiada por Donald Trump, por supuesto, que sacó ahí su papel protagónico. Estados Unidos y China, que de hecho hoy día van a anunciar en qué consiste estos avances sustanciales de diálogo. Ese fue el término que usó lograron el ministro de Comercio de Estados Unidos. Tal cual. Avances sustanciales. En medio de la guerra comercial, una noticia muy importante que van a mirar muy de cerca los mercados también. Y Ucrania y Rusia, que Putin, ante este llamado que hicieron desde Europa a poner fin al fuego y sentarse a conversar,
Bueno, Putin dice que se retomen las conversaciones el jueves. Y vamos a ver qué es lo que pasa ahí. El jueves en Turquía deberían empezar a conversar directamente. 1 a 1. No sé si va a viajar Putin, pero él dice, lo que dice Zelensky es que él va a estar personalmente en Turquía. Vaya, ya está, porque a Zelensky lo presionó claramente Donald Trump. También. A través de sus redes sociales. Sí, que acepta inmediatamente. Que tenía que sentarse a conversar con Putin. A todo esto, Zelensky invitó al Papa León XIV a Ucrania en su primera conversación telefónica. Ese va a ser su primer intercambio con un líder de... Vamos a ver si lo acepta. Sí, tal cual. Así que, bueno, y el grupo islamista Hamas anunció a través de un comunicado que va a liberar al soldado rehén estadounidense israelí Edan Alexander, como parte de los esfuerzos también para lograr el alto al fuego. Así que, hartas conversaciones. O sea, como en términos internacionales y de conflicto, por lo menos se ven avances en distintos ámbitos. Sí. Se concretarán, vamos a ver, se lograrán. Vamos a ver cómo termina la semana, Bea, después de lo que has predicho, adelantado hoy lunes. Vamos a ver cómo cerramos. Son buenas noticias. Hay que partir. Muchas gracias con Bea Put. Cerramos lo más importante. Buena semana a todos, que estén bien. Este es el resumen.